La fiscal Diana Salazar pide prisión preventiva para los 13 nuevos vinculados en el caso Metástasis y dispone que se localice a 2 de ellos que están fuera del país, el exasambleísta Ronnie Aliaga y la excomisionada de pacificación de las cárceles Claudia Garzón. Ecuador enfrenta 86 demandas internacionales por arbitrajes y otras disputas contra el Estado por tributos, temas petroleros y discrepancias comerciales. 3 muertos, viviendas destruidas y unas 14,000 personas sin electricidad por tornados que afectan a ciudades en los Estados Unidos. La policía captura a uno de los 8 delincuentes que asaltaron en las instalaciones de CENEL en Guayaquil. $400,000 se llevaron los antisociales, según la policía. En la selva amazónica de Pastaza se levanta el bosque protector Arutam, que tiene 1,087 hectáreas con una biodiversidad única en el mundo. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con la audiencia del caso Metástasis. Gaby. Así es, Estefi. Amigos, ¿cómo están? Un equipo de Televistazo cubre la diligencia a esta hora. Metástasis, la infiltración narco. En la Corte Nacional, la fiscal general Diana Salazar formula cargos por delincuencia organizada contra 13 personas vinculadas al caso Metástasis, y entre ellas el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. Jacqueline Rodas cubre la diligencia. Estefi, a esta hora ya terminó la presentación de cargos. La fiscal general Diana Salazar ha solicitado al juez que dicte prisión preventiva para todos, para los 13, y además una orden de localización y captura para el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga y la excomisionada de pacificación de las cárceles, la colombiana Claudia Garzón, quienes están fuera del país. La fiscal le ha dicho al juez que para Aliaga no sería suficiente una medida alternativa de acuerdo al papel que él cumplió en esta trama liderada por el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Dijo que él era el operador de Javier Jordán, a quien denominó su jefe, y que el papel de Aliaga en la asamblea fue callar a Fernando Villavicencio, y que en libertad él podría seguir trabajando en estos actos delictivos con Jordán, quien también está prófugo. La fiscal también ha dicho que es un riesgo porque Aliaga cuenta con el respaldo de su organización política, la Revolución Ciudadana, que tiene importante representación en la asamblea. Hace minutos intervino ya el abogado de Ronnie Aliaga, quien rechazó que él sea el ruso que aparece en los chats del caso Metástasis, en estas conversaciones entre Jordán y el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Y el propio Aliaga también tuvo una corta intervención vía telemática, se conectó por Zoom, rechazó la imputación de la fiscal Salazar, pero además dijo que cuenta con importante información para aportar al proceso. Lo que está ocurriendo en este momento es que intervienen los abogados de los demás procesados. Entre ellos, recordemos que también hoy es vinculada la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, guías penitenciarios, otra comisionada de pacificación, policías y accionistas de empresas. Lo que ocurrirá al cierre de esta audiencia es conocer la decisión del juez Felipe Córdoba respecto de si acepta o no la prisión preventiva y las otras medidas solicitadas por la fiscal. Seguimos pendientes aquí en la Corte Nacional. Ecuador y Perú intercambian información sobre las redes internacionales de tráfico de armas desde septiembre pasado, un mes después del asesinato de Fernando Villavicencio. Fabiola Santana informa sobre el arma que provino de ese país y fue usada en el crimen del ex candidato presidencial. Solo una de las 7 armas incautadas por el asesinato de Fernando Villavicencio ha sido identificada por la Unidad de Rastreo de Criminalística. El sistema de inteligencia forense no logra dar con la procedencia de las demás. Según la policía, el arma identificada es una de las 6 incautadas en un vehículo estacionado fuera de una casa en el sector Monjas, en Quito, donde se detuvo a 6 colombianos procesados como los sicarios que fueron estrangulados en la cárcel de Guayaquil.
Se trata de un fusil AR-15 utilizado para la caza y deporte que ahora se sabe fue importado de Estados Unidos a Perú por la corporación El Cazador, allanada el miércoles por la Fiscalía. En esa red de tráfico de armas participaban empresas legales que las compraban con prestanombres, las reportaban como robadas y luego las vendían al crimen organizado. Las armas fueron adquiridas en Estados Unidos por un importador de Perú. Esa es la información que nosotros pasamos a nuestro par de la Policía Nacional de Perú para que sea procesada esta información y se llegue a las personas que realizaron esta importación. Según el expediente de detención de la Fiscalía de Perú, el intercambio de información entre Ecuador y Perú inició en septiembre de 2023, un mes después del asesinato del ex candidato presidencial. Interpol de Lima pidió a Quito datos de 4 carabinas, 3 del modelo de la que utilizaron en el crimen. Ecuador confirmó que esas armas son parte de una investigación penal. Perú determinó que 3 de ellas están registradas a nombre de Rudy Fernández Delgado y fueron adquiridas por casi $7,000. En mayo de 2023 fueron denunciadas como robadas, es decir, 3 meses antes del asesinato. La policía de Ecuador espera información de este último operativo en Perú para buscar quiénes las adquieren aquí para abastecer las redes criminales. $400,000 es el monto robado durante el asalto al vehículo blindado en los exteriores de una dependencia de CNEL en el norte de Guayaquil. La policía detuvo a uno de los involucrados. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Se llevaron la plata, se llevan la plata. 2 días después del asalto armado, cuando un vehículo blindado llegaba para retirar el dinero de la recaudación en una oficina de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, en la Garzota Norte de Guayaquil, la policía definió el monto que los delincuentes se sustrajeron en esta bolsa. Dentro de las primeras investigaciones se habla de un monto aproximado de $400,000. Nosotros esperamos ya que se concrete a través de la investigación formal. Tras revisar las cámaras de seguridad, la policía reveló que al menos 8 personas ejecutaron el asalto y confirmaron que el hombre abatido era parte de los delincuentes, pero que los disparos que recibió fueron del arma de otro asaltante. En medio del cruce de balas, se han ejecutado 2 allanamientos. En el último, se aprehendió a uno de los involucrados. Él fue parte de este ingreso. Se encuentra aparentemente individualizado ya dentro de las tomas de video que se tienen de este hecho delictual. El hombre de 35 años ecuatoriano fue hallado gracias a los videos de las cámaras, en los que además del vehículo rojo, que ya se había identificado, se divisó otro auto color vino, cuyo rastro llevó hasta una vivienda en el sur. Jonathan Daniel B. ya está con prisión preventiva, investigado por robo agravado. No registra antecedentes penales, sin embargo, tiene una causa en el año 2020 por el presunto delito de asesinato. Entre los indicios se hallaron $1,500 que se presume son parte del dinero robado. Autoridades de Ohio, Indiana y Kentucky reportan daños causados por una serie de tornados en la región. Confirman 3 muertos, viviendas destruidas y miles de usuarios sin electricidad. El reporte con Ileana Suárez. La alerta se emitió para el centro y norte de Estados Unidos y ayer se reportaron tornados en el este de Indiana, oeste de Ohio y el norte y centro de Kentucky. El temporal en Ohio golpeó cerca del extremo sur de Indian Lake, dejando 3 muertos y graves daños que aún están siendo contabilizados. Decenas de residentes resultaron gravemente heridos en Winchester, Indiana, a causa de otro torbellino. Otro más destruyó un parque de casas móviles y propiedades en el condado de Randolph, a 134 kilómetros al este de Indianápolis, donde 9,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Se confirmaron otros 2 tornados en las afueras de Madison, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Indiana. En Kentucky, un tornado que aterrizó en la ciudad de Milton dañó 50 estructuras, incluidas casas y edificios. También se reportaron 5,000 usuarios sin luz. Un total de 14,000 personas se quedaron a oscuras. En cada una de estas zonas, los residentes buscaron refugio en sótanos o en los baños. Muchas casas fueron derribadas, por lo que las labores de rescate y búsqueda continúan.
Por el momento no hay información sobre las identidades de los fallecidos ni el número exacto de heridos. La Corte Constitucional reaccionó duramente sobre los escándalos que involucran a funcionarios judiciales en el país. ¿Qué dijeron en la sesión? Una semana antes de ser asesinado, Leandro Norero presionaba a sus abogados para salir de prisión, pues sabía que su vida corría peligro en la cárcel de Cotopaxi, a la que, según la procesada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, él mismo quiso ir por seguridad. El penal era controlado por alias Pipo, cabecilla de los Lobos, a quien Norero financiaba y protegía. Sin embargo, fue él quien mandó a matar al narcotraficante, de acuerdo con un relato de Salazar que consta en los chats del caso Purga. Luisa María Heredia con el informe. Alias Pipo, el cabecilla de los Lobos, a quien Leandro Norero sacó de la cárcel, hizo pasar por muerto y envió a Europa a seguir operando, es quien dio la orden de asesinarlo. Así lo afirma Mayra Salazar en un chat con el usuario FG73, quien según Fiscalía es un juez de Guayas. En el expediente del caso Purga hay un diálogo del 20 de octubre de 2023, en que Salazar relata cómo murió el narcotraficante. Yo me sé el último respiro de Norero de fuente muy cercana, una semana antes que lo maten. Pipo manda a un man a hacerse amigo de Norero y la historia que le monta es que Pipo le estaba sacando de ser comandante y le pide de favor que lo ayude. Norero llama a Pipo y le pide que lo deje al muchacho tranquilo. Pipo le hace el show que porque él se lo pide, lo deja. Entonces este muchacho quedó agradecido con Norero y él así lo creyó. Todos los días iba a servirle y así se ganó la confianza de Norero. El día que pasó todo, fue este chico quien lo va a ver y le pide que vaya a Máxima, que unos manes estaban peleando, que vaya a controlar todo. El hermano de Norero se estaba bañando, por eso no lo matan a él. Norero sale de oficinas, él vivía afuera y va a Máxima. A lo que entra le cierran la puerta y le ponen a Pipo al teléfono. Eso sí, no sé qué le dijo. Y lo mataron. Él muere adentro. A Leandro Norero, los reos del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi, de acuerdo a lo descrito por Salazar, le extirparon el corazón y lo cortaron en partes. El patrón habría escogido cumplir prisión preventiva en ese penal porque se sentía seguro, ya que lo manejaba el líder de los Lobos. Pero la relación entre ambos se dañó porque los presos empezaron a ver a Norero como su máximo líder. Esto luego de que consiguió la libertad para alias Madrid y alias Cuyuyuy, los operadores de Pipo. Y ya sin la presencia de ambos, el narco sabía que era vulnerable. Una semana antes de ser asesinado, el 26 de septiembre de 2022, empezó a presionar a sus abogados para que consigan que el juez Ronald Guerrero, alias La Momia, lo saque de la cárcel. A Javier Novillo, alias Novita, como consta en el expediente del caso Metástasis, le escribió: dígale que me saquen. Mira que ya salió Cuyu y Madrid, que eran los de mi confianza. Le estoy convenciendo del arresto domiciliario. Así sea encadenado en mi casa. El patrón quería que sus hermanos Joana Tigua e Israel Norero sean liberados, pues sabía que también corrían peligro. Incluso su esposa Lina Romero presionaba para que a ella se le retire el grillete electrónico y poder sacarla del país. Pero murió el 13 de octubre de 2022. Las máximas autoridades de la Corte Constitucional esperan que las reformas sobre garantías jurisdiccionales sirvan para proteger derechos y no para satisfacer intereses que calificaron como repugnantes. Diego Puente con el informe. Las principales autoridades de la Corte Constitucional analizaron los escándalos que involucran a funcionarios judiciales y reaccionaron duramente. El Pleno del máximo organismo de control constitucional en el país sesionó este jueves en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los convocó el balance de su trabajo en 2023. El presidente Ali Lozada criticó la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Los jueces constitucionales detectaron, según dijo, abusos por parte de abogados litigantes y criticó a los jueces por fallos cuestionables que en algunos casos fueron enviados a la Fiscalía. Destacan algunos especialmente groseros. La desnaturalización sirvió para buscar la impunidad de personas procesadas o condenadas por delitos graves. El presidente pidió que la Asamblea ejecute reformas al sistema de garantías jurisdiccionales. A lograr que cada vez las garantías jurisdiccionales sirvan más para la tutela de los derechos y no para satisfacer intereses repugnantes. Los casos Metástasis y Purga
en los que son investigados funcionarios judiciales no pasaron desapercibidos. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral, dijo que han visto con vergüenza que la corrupción haya llegado con sus tentáculos a las más altas esferas de la función judicial. Que estos remesones en las instituciones del Estado sea el inicio de una verdadera purga y limpieza para lograr una justicia comprometida y eficiente, en donde primen los valores éticos de justicia y honestidad y no los del enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Ella contó que la actual Corte recibió en 2019 cerca de 10.000 casos pendientes, incluso algunos de la Constitución del 98. El número ha bajado y ahora se tramitan 1.600 causas y otras 700 están en admisión. La sala del evento estuvo llena. En primera fila se sentaron los presidentes de la Corte Nacional y de la Judicatura, también magistrados. Hubo silencios tras los discursos en los que se cuestionó la corrupción en la justicia. En 2023, Ecuador registró 8 nuevos procesos internacionales de arbitrajes comerciales y de inversión. En total, el Estado enfrenta 86 procesos activos con millonarias demandas en cortes internacionales. Paul Romero con el informe. Ecuador enfrenta 86 demandas internacionales activas, de las cuales 8 se presentaron en 2023. Los procesos en contra del Estado son 8 arbitrajes por inversión, 14 arbitrajes comerciales, 18 juicios en sede extranjera, 3 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un caso ante la Junta Combinada de Disputas y 42 notificaciones de controversias. El procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, entregó esta información a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Las demandas en contra del Estado tienen relación con tributos, contratación, petróleo, electricidad, medio ambiente, infraestructura pública. Larrea no especificó el monto total que demandan las empresas privadas internacionales al Estado por problemas en la ejecución de millonarios contratos. Hasta el año pasado, Ecuador perdió aproximadamente 2.000 millones de dólares en arbitrajes internacionales. Uno de los más importantes ocurrió en 2016 por la caducidad del contrato con la petrolera Oxy durante el gobierno de Rafael Correa. El Estado pagó más de 1.000 millones de dólares a la empresa estadounidense. El procurador también resaltó un laudo favorable al Ecuador. En diciembre de 2023, un tribunal arbitral de Estados Unidos desestimó la demanda presentada por la empresa Worley Parsons y obligó el pago de 6 millones de dólares por honorarios y costos legales. En la provincia de Manabí, el centro del cantón Santa Ana se inundó por la crecida del Río Grande tras una fuerte lluvia de 2 horas la noche de este jueves. Cerca de 10 cuadras se anegaron, algunos locales comerciales resultaron afectados. Al momento, el agua ya ha empezado a descender de nivel en la zona. El Senado de Estados Unidos eleva el tono de críticas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por el manejo de la guerra en Gaza. Y luego de tramitar en primer debate el proyecto de ley de turismo en la Asamblea Nacional, se resolvió incluir alivios financieros para otros sectores distintos al turístico, desde remisiones de intereses y multas hasta refinanciamiento de deudas a 10 años plazo. Luego de la cascada de impuestos que trajeron consigo las primeras leyes económicas urgentes que propuso el Ejecutivo, en la Asamblea se dan a la tarea de generar alivios financieros. Y para ello les resulta útil la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Y entonces se sale del ámbito del turismo y va más allá. Así es como el proyecto propone que para las órdenes de pago que provengan de obligaciones relacionadas al desarrollo del sector agropecuario y de las pequeñas y medianas empresas con el sector público, se otorgarán facilidades de pago, pero no cualquier facilidad. La tabla planteada es generosa. Quienes deban hasta $10.000 podrán acceder a convenios de pago de hasta 2 años con un periodo de gracia de 1 año más. Las deudas que van de $10.001 a $50.000 tendrán hasta 5 años de plazo y 1 año de gracia. Si se adeuda más de $50.000, el plazo de pago podría llegar a los 10 años, con 2 años de gracia. Se abre también la posibilidad para que durante la vigencia del conflicto armado, el presidente de la República de forma extraordinaria pueda ordenar por sí y ante sí una remisión total o parcial de los intereses y multas que provengan de las obligaciones tributarias generadas en ese tiempo. Y hay más. Se busca garantizar que las calificaciones crediticias no consideren las moras por pagos de tipo comercial a la hora de otorgar o refinanciar los créditos agrícolas o productivos en la banca pública. Se suma que los contribuyentes que no hayan cumplido
cumplido con sus obligaciones al IES, accederán a facilidades de pago durante 2 años. Para ello, no tendrán que abonar cuotas iniciales ni tendrán responsabilidad patronal. Así es como a la ley de turismo lo turístico no la limita y busca crear un contrapeso a la carga impositiva que generaron las iniciativas económicas urgentes que antecedieron a la propuesta que hoy se discute. Washington eleva el tono contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por la guerra en Gaza. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense dijo que el primer ministro de Israel es un obstáculo para alcanzar la paz y pidió que se realicen nuevas elecciones en ese país. Sus palabras se suman a las críticas que ha hecho el presidente Joe Biden. Es la declaración más dura en contra de Benjamín Netanyahu por parte de un alto funcionario estadounidense desde el inicio de la guerra en Gaza y fue hecha por el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, quien además es de origen judío. El primer ministro Netanyahu ha perdido el rumbo al permitir que su supervivencia política tenga prioridad sobre los mejores intereses de Israel. Creo que unas nuevas elecciones son la única manera de permitir un proceso de toma de decisiones sano y abierto sobre el futuro de Israel. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo que Netanyahu perjudica más de lo que ayuda a Israel. Y la vicepresidenta Kamala Harris urgió a ese país que acepte una tregua y aumente el flujo de ayuda para los gazatíes. Ante las palabras de Schumer, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, arremetió contra la petición de elecciones, un hecho que consideró sin precedentes. Israel no es una colonia de Estados Unidos cuyos líderes sirven a voluntad del partido que está en el poder en Washington. Solo los ciudadanos de Israel deberían tener voz y decidir quién dirige su gobierno. También el partido Likud, al que pertenece Netanyahu, respondió a Schumer que Israel es una democracia independiente y que el primer ministro cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía en la guerra en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que está en su 6º mandato, enfrenta un juicio por soborno, fraude y abuso de confianza, por lo que muchos apuntan que dificulta un cese al fuego en Gaza por mantenerse en el cargo. Hasta enero impulsó una polémica reforma judicial para impedir al Tribunal Supremo revisar y bloquear las decisiones de su gobierno. La iniciativa desató protestas y fue anulada por la Corte Suprema de Israel. Y continúan las elecciones en Rusia que llevarían a un nuevo mandato de Vladimir Putin. Dada la extensión del territorio ruso, los comicios serán hasta la noche del domingo. Las zonas ocupadas en Ucrania también participan en las votaciones. Putin es el gran favorito, hay otros 3 candidatos en la contienda, pero ninguno supera el 6% de votos. Putin llegó al poder en el 2000, ha ejercido 4 mandatos presidenciales y como primer ministro desde el 2008 hasta el 2012 y en 2021 reformó la Constitución para poder presentarse a la reelección. Terror en el metro de Nueva York, en Estados Unidos. Un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando peleaba con una persona. Ocurrió en el subterráneo cuando el tren llegaba a la estación del centro de Brooklyn. Los pasajeros testigos del hecho trataron de cubrirse durante la balacera, por lo que nadie más resultó herido. El tiroteo se produjo una semana después de que la gobernadora Kathy Hochul enviara a la Guardia Nacional al sistema de metro para ayudar a la policía a buscar armas después de una serie de crímenes en los trenes de la ciudad. Un zoológico de la provincia china de Sichuan anunció que pondrá a dieta a un leopardo. El sobrepeso del animal lo ha convertido en una de las estrellas del lugar por su parecido con un personaje de la película Zootopia. El leopardo tiene 16 años, ha engordado como resultado del proceso de envejecimiento, a lo que se suma la falta de ejercicio por las limitaciones de espacio. A raíz de videos publicados por los internautas en las redes sociales. La Compañía de Danza Nacional presentará la obra Aguana en el Coliseo de Poembo en Quito, un espectáculo pluricultural. Mientras, en Guayaquil, la Casa de la Cultura Núcleo Guayas tendrá un espacio para la lectura con la Hora del Cuento. Estefanía Arias con la agenda del fin de semana.
Rituales y símbolos andinos forman parte de esta obra denominada ahuana, un término quichua que significa tejer. Una presentación que ofrecerá la Compañía de Danza Nacional por el primer Festival del Valle de Tumbaco, dirigida por Luis Conejo. La función será este sábado 16 en el Coliseo de Puembo, en Quito, a las 14 horas. Llegó la hora del cuento. Una actividad educativa organizada por la Casa de la Cultura Núcleo Guayas en el centro de Guayaquil. Este espacio busca incentivar la lectura en los niños. La temática de este sábado 16 será un bosque de palabras y comenzará a las 11 de la mañana. Historias de fantasmas y brujas. El colectivo La Mala Compañía llega con el concierto Notas Tenebrosas a Quito. Una experiencia interactiva e inmersiva con cantos y escenas. Los artistas, liderados por el reconocido tenor italiano Marco Pucci, evocarán a grandes compositores como Verdi y Mahler. Este clásico lírico será este sábado 16 en la Asociación Humboldt en la capital a las 18 horas. ¡Todo! Fibeca, la farmacia oficial de la TRI. Aplican restricciones. La conocen como el pulmón de Pastaza. Se trata del bosque protector Arutam, que abarca más de 1000 hectáreas con una biodiversidad única en el mundo. Hoy en Ecuaterra conozca más de este santuario verde con cientos de árboles centenarios resguardados por guardianes shuar que vigilan la selva para su conservación. En este vasto lienzo de la selva amazónica se levanta el bosque protector Arutam, que tiene 1087 hectáreas. Está en la parroquia Simón Bolívar del cantón Pastaza. Es una zona de alta humedad y lluvias frecuentes, a 800 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 grados. Los primeros árboles que aparecen son los centenarios camuch, cuya presencia indica que se está ingresando a un bosque primario. Al avanzar por un sendero se revelan cientos de ceibos, aguanos y canelos. Entre las sombras de estos gigantes verdes, una sinfonía de vida rompe el silencio. Son las loras cabeciazul, pericos verdes y guacamayos que llegan a buscar alimento. Los expertos han censado 216 especies de aves en la zona. En medio de plantas de bijao, el saltamontes de cuernos cortos se desplaza, mientras una chicharra de espinos, caracterizada por sus patas robustas, se esconde entre el musgo. Por su gran biodiversidad, desde 1997, el Ministerio del Ambiente lo proclamó como uno de los 5 bosques protectores de la provincia de Pastaza. Avanzando medio kilómetro al norte, aparecen vertientes del caudaloso río Pastaza, separado por 3 kilómetros del bosque. Alrededor de pequeñas cascadas se divisan anfibios como la rana de casco, especie única de América del Sur y América Central. Este también es refugio de serpientes como la arbórea de cabeza roma, conocida por su cabeza plana y romboidal. Durante siglos, una comunidad shuar ha protegido este territorio. Actualmente 13 familias cuidan sus más de 1000 especies de flora y fauna, preservando especialmente los árboles medicinales como el chuchuguazo y la canela, reconocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para nosotros el bosque protector Arutam es como un pequeño pulmón del mundo, diríamos en este caso de la provincia, porque también es para cuidar la biodiversidad, tanto flora y fauna, y también es para cuidar nuestros conocimientos, nuestros saberes de la nacionalidad shuar.
entre 6 y 7 guardianes shuar recorren cada 6 meses el bosque para evitar la incursión de cazadores y prevenir la deforestación. Para poder explorarlo, se debe contar con la autorización de las 13 familias que asignan guías para visitas. Que se acude para recorrer y ver también qué es lo que ha pasado. Entonces eso también ayuda a tomar decisiones para poder comunicar a la otra autoridad o a su vez dar a conocer también a las autoridades de otra nacionalidad para que eso puedan un poco ser controlados y también puedan desrespetar los territorios que son sobre todo ajenos. Después de casi 4 kilómetros de sendero se llega a la zona virgen de Arutam, la única parte que permanece sin intervención humana. Un hábitat que alberga grandes mamíferos como el jaguar amazónico y el puma. Es más de la mitad del área del bosque. Aquí, la densa vegetación casi oculta el sol. Un rincón donde la vida florece en su forma más pura. Un santuario verde. Un anfibio denominado el sapo bello es el más reciente descubrimiento de la comunidad científica en la costa ecuatoriana. Se trata de una especie venenosa que también habita en la cordillera de los Andes. Vanessa Robles con las imágenes. Investigadores descubrieron una nueva especie de anfibio en la provincia del Guayas, cuyo nombre científico es Rhinella bella o sapo bello de la caña. Es de color marrón, naranja y verde. Las hembras adultas miden hasta 15 centímetros de largo. Su cuerpo es robusto, rugoso. Su cráneo tiene una forma cuadrada y sus dedos palmeados. Los investigadores lo bautizaron de esta manera tan peculiar para diferenciarlo del sapo mesoamericano, perteneciente a la misma familia. Acá vemos, por ejemplo, una hembra adulta y por acá, en cambio, tenemos un macho. ¿Sí? En cambio, los machos son mucho más pequeños y tienen estas callosidades en los dedos que justamente les sirven para aferrarse a las hembras en el momento del apareamiento. Su canto es un grave y lento tamborileo de larga duración. Además, es una especie venenosa que habita en carreteras, ríos y hasta debajo de los puentes en todas las provincias de la costa, pero también en las montañas, de hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar, detallaron investigadores de universidades de Canadá, Boston, Ohio y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la publicación del 20 de febrero de este año, en la revista británica Zoological Journal of the Linnean Society. Pensamos que para empezar la belleza es totalmente subjetiva. Nosotros queremos resaltar el hecho de que hay especies que son extremadamente importantes en los ecosistemas sin que necesariamente sean especies bonitas, ¿no? Los científicos también creen que el sapo bello de la caña podría vivir en Colombia y Perú. Ecuador tiene la tercera anfibiofauna más numerosa del mundo, por detrás de Brasil y Colombia. Son más de 600 especies de anfibios, de los cuales 300 son endémicos. Y con el respaldo de la Universidad Andina Simón Bolívar se realizó el lanzamiento de Controversia y Propuesta en las últimas décadas del siglo XX, el último libro de Blasco Peña Padilla, que es una recopilación de columnas publicadas en la revista Vistazo. Informa Adriana Bermejo. No tengo palabras para más. Objetivo, crítico y elegante son los calificativos que marcan las reseñas del último libro de Blasco Peña Padilla, Controversia y Propuesta en las últimas décadas del siglo XX, que fue presentado la noche del jueves en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar. El texto de 320 páginas recoge el pensamiento del ex vicepresidente de la República. Él, basado en su amplia experiencia pública y conocimiento del país, analiza la realidad y los problemas que enfrentaron los ecuatorianos en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. No es un libro más, es un libro realmente valioso, destacado, porque nos permite rescatar una serie de aportes que a lo largo de muchos años un ciudadano ilustre, como yo lo catalogo, a Blasco Peña Herrera, ha venido pues
dando al país. El libro Controversia y Propuesta es una selección de 40 columnas de Blasco Peñarrera Padilla publicadas en revista Vistazo. Están distribuidas en 4 capítulos: controversia, temas políticos, historia política e internacionales. Los temas van desde la catástrofe del desempleo, la crisis del capitalismo, elecciones y revolución en América Latina. Este es un homenaje a Vistazo también, que fue capaz de albergar en ese momento este tipo de publicaciones. Vistazo, que es una revista que ha sido un referente nacional. Blasco Peñarrera ha figurado en cargos políticos. Fue vicepresidente de la República como binomio de León Febres Cordero, 2 veces embajador, representante del Ecuador ante la OEA y vicepresidente del Parlamento andino, además de otros cargos en la función pública. La artista Virginia Cordero inauguró su exposición Yo Río en la Universidad de Cuenca. Instalaciones y máscaras con las que explora la cosmovisión andina. Estefanía Arias cuenta que la muestra estará abierta hasta el jueves 28 de marzo. Esculturas e ilustraciones que buscan entrelazar la memoria de los objetos preciados con el presente. Una muestra denominada Yo Río, de la artista Virginia Cordero, que se inauguró en la Casa de Arte de la Universidad de Cuenca, provincia de La Suay. Para mí es como un juego, ¿no?, de doble sentido con la palabra, que es el yo río de reír y el río del caudal, del movimiento, del agua. En 2 salas de este espacio cultural se exhiben 28 obras entre máscaras y pinturas, con las que Cordero explora la cosmovisión andina. Ella lo describe como una conexión poética visual. Que forman parte de la cosmovisión andina, que son el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, que se conocen como Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. La artista realizará un recorrido guiado este sábado 16 a las 10 de la mañana. Además, la exposición permanecerá abierta hasta el 28 de marzo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es